El capitán Marcus se encontraba en el puente de la resolución de hierro, observando las estrellas a través de la pantalla principal. La nave era enorme, de casi 2 kilómetros de largo, y portaba las mejores armas que la Alianza de los Mundos Mortales podía construir. A su alrededor, la tripulación trabajaba en silencio en sus puestos. No eran personas comunes. Provenían de los mundos más duros de la galaxia. La teniente Amy venía de los páramos tóxicos de la Tierra. Su piel era pálida tras años de vivir bajo tierra, pero su mirada era penetrante. Podía detectar el peligro más rápido que cualquier ordenador. A su lado, el ingeniero jefe Ben trabajaba con las lecturas del escáner. Se había criado en un mundo donde la lluvia ácida caía todos los días. Sus manos estaban cubiertas de cicatrices, pero podían arreglar cualquier cosa. «Capitán», dijo Amy, levantando la vista de su puesto. «Estoy captando algo extraño en los sensores de largo alcance». Marcus se acercó a su consola. La pantalla mostraba el espacio vacío, pero había un pequeño punto que no debería estar allí. Era demasiado grande para ser una nave, demasiado pequeño para ser un planeta. «¿A qué distancia?», preguntó Marcus. «A 3 años luz, señor. Acaba de aparecer». Eso era imposible. Nada podía simplemente aparecer en el espacio. Marcus llevaba 20 años luchando para la Alianza. Había visto muchas cosas extrañas, pero esto era diferente. «Ben, ¿puedes obtener una lectura más clara?». Los dedos del ingeniero volaron sobre sus controles. Su rostro palideció. «Señor, esta cosa es masiva. 3 kilómetros de largo, quizás más. No aparece en ninguna de nuestras bases de datos». Marcus sintió una fría sensación en el estómago. La Alianza tenía registros de todos los diseños de naves conocidos en la galaxia. Si sus ordenadores no podían identificarlo, eso significaba problemas. «Fijen curso hacia el contacto, pero mantengan la distancia. Quiero saber a qué nos enfrentamos». La resolución de hierro giró hacia el objeto desconocido. A medida que se acercaban, más detalles aparecían en las pantallas. La cosa era oscura, tan oscura que parecía devorar la luz a su alrededor. Su casco era liso como el cristal negro, sin ventanas ni marcas. «Señor», dijo Amy, con la voz tensa. «Se está moviendo, se dirige a las colonias del borde exterior». Marcus agarró la consola de comunicaciones. «Aquí el capitán Marcus a todas las naves de la Alianza en el sector 7. Tenemos un contacto desconocido. Todas las unidades, mantengan una distancia segura y observen». Otras 3 naves aparecieron en el escáner. El cielo ardiente, el martillo de piedra y el golpe profundo. Cada una llevaba tripulaciones de diferentes mundos mortales. El cielo ardiente estaba tripulado por los Corax, una raza de seres con piel cristalina de un mundo de terremotos interminables. El martillo de piedra pertenecía a los Bort, que vivían en un planeta donde la gravedad era 3 veces la normal. El golpe profundo era humano, como la resolución de hierro. «Aquí el capitán Ryan del golpe profundo», llegó una voz por la radio. «Marcus, ¿qué estamos viendo?» «Nave desconocida de 3 kilómetros de largo. No hay coincidencias en nuestras bases de datos. Se dirige a las colonias. ¿Deberíamos intentar contactar?». Marcus lo pensó. La Alianza tenía reglas sobre el primer contacto con nuevas especies. Pero algo en esa nave lo ponía nervioso. Era demasiado silenciosa, demasiado oscura. «Envíen una señal de saludo estándar, pero mantengan las armas listas». El operador de radio envió el saludo universal de la Alianza, una serie de patrones matemáticos que cualquier especie inteligente debería reconocer. Esperaron. Nada. «Inténtenlo de nuevo», ordenó Marcus. Seguía sin haber respuesta. Entonces, la nave oscura hizo algo que hizo que todos en el puente dieran un paso atrás. Dejó de moverse. Durante unos segundos, simplemente flotó en el espacio como algo muerto. Luego, giró suavemente, en silencio, hasta apuntar directamente hacia ellos. «Señor», dijo Ben, con la voz temblorosa. «Nos está escaneando. Pero nunca he visto haces de escáner como estos». La pantalla mostraba extraños patrones de energía que fluían desde la nave oscura. No eran como los escáneres normales.
Estos haces parecían atravesar sus escudos como si no estuvieran allí. Todas las naves, retrocedan ahora, gritó Marcus por la radio. Pero ya era demasiado tarde. La nave oscura disparó. El arma no se parecía a nada que Marcus hubiera visto. No disparaba láseres ni misiles. En su lugar, una ola de negrura se expandió desde su proa. Donde la ola tocaba el espacio vacío, el espacio mismo parecía desaparecer. El martillo de piedra fue alcanzado por el borde de la ola. La nave, simplemente, dejó de existir. En un momento estaba allí, y al siguiente, no había nada. Ni siquiera restos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Ryan por la radio. Marcus no respondió. Estaba demasiado ocupado tratando de entender lo que acababa de ver. Las naves podían ser destruidas. Podían explotar o hacerse pedazos. Pero no podían simplemente dejar de existir. Todas las naves. Salto de emergencia. Sáquennos de aquí. Las 3 naves restantes activaron sus motores de salto y desaparecieron en el hiperespacio. Detrás de ellas, la nave oscura continuó su avance hacia las colonias. 2 horas después, se reunieron en el punto de encuentro de emergencia. Los 3 capitanes aparecieron en la pantalla principal de Marcus, con los rostros sombríos. Informe, dijo Marcus. El capitán Ryan habló primero. Perdimos contacto con la colonia 7 hace 15 minutos. La última transmisión decía algo sobre el cielo volviéndose negro. La capitana Vera, del cielo ardiente, añadió. Mi gente dice que esta cosa no es natural. Las lecturas de energía están todas mal. Es como si estuviera hecha de algo que no debería existir. Marcus asintió. Los Corax tenían sentidos que los humanos no poseían. Si decían que algo andaba mal, era que algo andaba muy mal. Tenemos que advertir al Consejo de la Alianza, dijo Marcus. Esto no es solo una nueva nave. Es algo más. Enviaron señales de emergencia a todos los mundos de la Alianza. En cuestión de horas, comenzaron a llegar informes. La nave oscura, que los ordenadores habían etiquetado como el cosechador, se movía de sistema en sistema. Cada lugar que visitaba quedaba en silencio. El rostro del almirante Kane apareció en la pantalla de comunicación. Era un hombre mayor, con cicatrices que cubrían sus brazos de sus años en los mundos venenosos de la Tierra. Sus ojos eran duros. Marcus, necesito un informe completo. ¿Con cuántas naves estamos tratando? Solo una, señor. Pero no se parece a nada que hayamos visto. Puede hacer que las cosas dejen de existir. El martillo de piedra simplemente desapareció. Kane guardó silencio por un largo momento. Te estoy enviando todos los datos que tenemos. No son buenos. Los archivos aparecieron en la pantalla de Marcus. Colonia 7, desaparecida. Colonia 12, en silencio. Puesto de avanzada Roca Roja, sin respuesta. En solo 6 horas, el cosechador había aniquilado 3 asentamientos enteros. Señor, dijo Marcus. ¿Cuáles son sus órdenes? Averigüen qué es esta cosa y cómo detenerla. El Consejo de la Alianza se está reuniendo en una sesión de emergencia. Todos los mundos están asustados. Si no podemos detener esta nave, podría destruir todo lo que hemos construido. La comunicación terminó. Marcus miró a su alrededor en el puente. Su tripulación lo observaba, esperando órdenes. Aquella gente había sobrevivido a los peores mundos de la galaxia. Habían enfrentado tormentas de radiación, lluvia ácida y gravedad aplastante. Pero ahora se enfrentaban a algo que podía borrarlos de la existencia. Amy, quiero que analices cada dato que tenemos sobre el cosechador. Ven, revisa nuestras armas. Mira si algo de lo que tenemos podría funcionar contra esa ola negra. Señor, dijo Amy en voz baja. ¿Y si nada funciona? ¿Y si no podemos detenerlo? Marcus pensó en toda la gente que vivía en los mundos de la Alianza. Humanos, Corax, Bort y docenas de otras especies. Todos habían encontrado hogares entre las estrellas después de sobrevivir a los planetas más duros de la galaxia. Habían construido algo bueno juntos. Entonces encontraremos otra forma, dijo. Siempre lo hacemos. Eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás en la galaxia.
No nos rendimos. Pero incluso mientras lo decía, Marcus sintió un escalofrío. El cosechador no era solo una nave. Era algo antiguo y hambriento. Y venía por todos ellos. Afuera de las ventanas del puente, las estrellas se veían diferentes ahora. Parecían más pequeñas, más frágiles. En algún lugar, el cosechador se movía por el espacio, convirtiendo mundos en nada. La Alianza había luchado contra piratas y alienígenas hostiles antes, pero nunca se habían enfrentado a algo que pudiera simplemente borrar su existencia. La guerra por la supervivencia de la galaxia había comenzado, y la alianza de los mundos mortales era lo único que se interponía entre el cosechador y la destrucción de todo lo que amaban. Marcus miró a su tripulación una vez más. Estaban asustados, pero estaban listos. Eso es lo que hacía la gente de los mundos mortales. Enfrentaban lo imposible y encontraban una manera de sobrevivir. Muy bien, gente, dijo. Averigüemos cómo matar algo que no debería existir. La búsqueda de respuestas había comenzado. La sala del Consejo de la Alianza estaba llena de voces asustadas. Líderes de 50 mundos diferentes se sentaban alrededor de la enorme mesa, todos hablando a la vez. El almirante Kane estaba al frente, con su rostro anciano y sombrío. En la gran pantalla detrás de él, un mapa mostraba la galaxia. Puntos rojos marcaban donde había estado el cosechador. Había demasiados puntos rojos. 17 colonias, dijo Kane, su voz cortando el ruido. Desaparecidas en 3 días. No destruidas. Desaparecidas, como si nunca hubieran existido. La comandante Lisa se puso de pie. Era joven para ser comandante, pero su mente era aguda. Venía de Europa, donde las tormentas de hielo podían congelar a una persona en segundos. El frío la había hecho pensar rápido y con claridad. Señor, he estado estudiando los patrones de ataque, dijo. El cosechador no es aleatorio. Está aprendiendo. Cada ataque es más eficiente que el anterior. Pulsó un botón y la pantalla cambió. Mostraba la trayectoria del cosechador a través del espacio. Primero, tardó 6 horas en destruir la colonia 7. Para cuando llegó a la colonia 12, solo tardó 2 horas. En el puesto de avanzada Roca Roja, 30 minutos. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que eso significaba. Se está volviendo más inteligente, dijo el capitán Tom desde su asiento. Tom era una leyenda en la Alianza. Había sobrevivido a las minas de ácido de Kepler 442b durante 15 años. Su piel era dura como el cuero y sus ojos podían ver en casi total oscuridad. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? El almirante Kane caminó hacia la ventana. Afuera, podían ver la luna de la Tierra. Parecía pequeña y frágil. Hay algo, dijo Kane lentamente. Algo que juramos que nunca haríamos. Se volvió para mirar a la sala. Los durmientes. La sala estalló en voces de nuevo. Todos sabían sobre los durmientes. 50 años atrás, exploradores de la Alianza los habían encontrado en un mundo muerto en el borde de la galaxia. Alienígenas antiguos en cápsulas de cristal, durmiendo durante millones de años. Su tecnología era asombrosa, mucho más allá de cualquier cosa que tuviera la Alianza. Pero sus máquinas guardianas lo habían dejado claro. Despiértenlos y afronten las consecuencias. No puede hablar en serio, dijo la capitana Nina, de la 4ª delegación. Era robusta y fuerte, producto de su mundo de alta gravedad. Los guardianes nos advirtieron. Dijeron que despertar a los durmientes podría destruirnos a todos. Y si no los despertamos, el cosechador nos destruirá de todos modos, replicó Kane. Lisa se puso de pie de nuevo. Señor, ¿y si los durmientes son hostiles? ¿Y si son peores que el cosechador? Entonces estamos muertos de cualquier manera, dijo Kane simplemente. Al menos esto nos da una oportunidad. El capitán Tom levantó la mano. Yo iré. Si alguien tiene que despertarlos, debería ser yo. Tom, no entiendes para lo que te estás ofreciendo, dijo Nina. Ese mundo está maldito. Nadie que va allí regresa siendo el mismo. Tom sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. He estado en mundos malditos antes. Me hicieron más fuerte.
Mientras el consejo discutía, el cosechador se acercaba a los mundos del núcleo. Había aprendido a moverse más rápido, a golpear más fuerte. Cada colonia que consumía lo hacía más grande y más peligroso. La ingeniera Maya trabajaba sola en su laboratorio en la resolución de hierro. Tenía piezas de los restos de las naves destruidas de la Alianza, pequeños fragmentos que de alguna manera habían sobrevivido al arma del cosechador. Maya venía de Titán, donde las tormentas de metano podían derretir el metal. Sus dedos eran firmes y su mente estaba acostumbrada a trabajar con cosas peligrosas. Sostuvo un pequeño trozo de metal retorcido. Bajo su microscopio, pudo ver algo imposible. El metal no estaba simplemente roto. Estaba desgarrado, como si la realidad misma hubiera sido rota en pedazos. Ordenador, analiza este patrón, dijo. La voz del ordenador era tranquila. Análisis completo. La estructura molecular muestra signos de distorsión dimensional. Este material ha sido expuesto a fuerzas que operan fuera del espacio-tiempo normal. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. ¿Distorsión dimensional? ¿Quieres decir que el arma del cosechador no solo destruye cosas, sino que abre agujeros en la realidad? Correcto. El arma parece crear microfisuras en el tejido del espacio-tiempo. Maya se reclinó en su silla. Si el cosechador estaba abriendo agujeros en la realidad, entonces quizás esos agujeros eran su debilidad. Pero explotarlos requeriría una tecnología que no existía. En el puente, el capitán Marcus observaba la pantalla táctica. El cosechador estaba a solo 2 días de la Tierra. La flota de la Alianza se estaba reuniendo en Neptuno, pero Marcus sabía que no sería suficiente. Habían perdido 8 naves más tratando de frenar al cosechador. Cada ataque solo lo hacía más fuerte. Capitán, dijo Amy desde su puesto. Los sensores de largo alcance muestran algo nuevo. Marcus se acercó a mirar. La pantalla mostraba al cosechador, pero ahora era diferente. Era más grande que antes, y extraños crecimientos cubrían su casco. Está usando los materiales de las colonias destruidas, dijo Amy. Se está reconstruyendo a sí mismo en algo nuevo. Antes de que Marcus pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar. El sistema de comunicación cobró vida con un crujido. A todas las naves, aquí el almirante Kane. El cosechador ha cambiado de rumbo. Se dirige directamente a la Tierra. Todas las naves disponibles, preséntense en la red de defensa de Neptuno de inmediato. Marcus sintió que se le caía el estómago. La Tierra era el hogar de miles de millones de personas. Si el cosechador la alcanzaba, Amy, pon rumbo a Neptuno. Velocidad máxima. Sí, señor. Mientras la resolución de hierro saltaba al hiperespacio, Marcus pensó en la elección imposible que enfrentaban. Despertar a alienígenas antiguos que podrían destruirlos o dejar que el cosechador consumiera todo lo que amaban. Mientras tanto, el capitán Tom ya estaba en camino hacia el mundo de los durmientes. Su nave, el corredor oscuro, era pequeña y rápida. Estaba construida para escabullirse de los enemigos, no para luchar contra ellos. Tom lo prefería así. Había aprendido hace mucho tiempo que a veces la mejor manera de ganar era no luchar en absoluto. El mundo de los durmientes apareció en su pantalla. Era gris y sin vida, cubierto de extrañas formaciones de cristal. En el centro de los campos de cristal más grandes se alzaba un edificio masivo, la tumba de los durmientes. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como algo sacado de un sueño. A medida que la nave de Tom se acercaba, las máquinas guardianas se activaron. Eran altas y delgadas, hechas del mismo cristal que el edificio. Sus voces hablaron directamente en la mente de Tom. Advertencia. Te acercas al descanso eterno. Date la vuelta, pequeño. Los durmientes no deben despertar. Tom abrió su canal de comunicación. Necesito hablar con ellos. Mi gente está muriendo. Conocemos el regreso de los devoradores. Huimos de ellos una vez. No los enfrentaremos de nuevo. ¿Devoradores? Preguntó Tom. ¿Saben qué es el cosechador? Los guardianes guardaron silencio por un largo momento. Luego uno de ellos volvió a hablar, y su voz estaba llena de una vieja tristeza. Son los comedores de mundos,
los finalizadores de la vida. Luchamos contra ellos por toda la galaxia hace mucho tiempo. Al final, solo pudimos correr y escondernos. Tom sintió un escalofrío. Si estos seres antiguos habían huido de la especie del cosechador, ¿qué oportunidad tenía la Alianza? Por favor, dijo Tom. Solo déjenme hablar con uno de ellos. Quizás juntos podamos encontrar una manera de detenerlo. No lo entiendes, pequeño. Despertarlo significa aceptar que tu civilización podría no sobrevivir a lo que sigue, pero tampoco lo harán los devoradores. Tom pensó en la Tierra, en todos los mundos de la Alianza llenos de gente que solo quería vivir en paz. Luego pensó en el cosechador, haciéndose más fuerte con cada mundo que consumía. Entiendo el riesgo, dijo Tom. Pero si no hacemos nada, estamos todos muertos de todos modos. Al menos de esta manera, tenemos una oportunidad. Los guardianes hablaron entre ellos en voces que Tom no pudo oír. Finalmente, uno de ellos se hizo a un lado. Entra entonces, Tom de la Alianza, pero sabe que llevas el destino de muchos mundos en tus manos. Tom aterrizó su nave cerca del edificio de cristal. Mientras caminaba hacia la entrada, podía sentir el peso de millones de años presionándolo. Dentro del edificio, filas de cápsulas de cristal se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En cada cápsula había una figura, alta, grácil y completamente inmóvil. En el centro de la sala había una cápsula más grande. La figura en su interior era diferente de las demás. Parecía más vieja, más desgastada. Una pantalla junto a la cápsula mostraba símbolos extraños. Tom presionó su mano contra la pantalla. Inmediatamente, aparecieron palabras en el idioma común de la Alianza. Soy el guardián Baz de la Vigilia Eterna. Si me despiertas, sabe que la guerra que comienzas abarcará la galaxia. Con los devoradores no se puede razonar. Solo se les puede detener. Tom miró a la figura dormida. Este ser había luchado contra la especie del cosechador antes. Podría ser su única esperanza. En Neptuno, la flota de la Alianza estaba tomando posiciones. 200 naves de todos los mundos miembros llenaban el espacio alrededor de las plataformas de defensa. Pero todos sabían que no sería suficiente. El cosechador ya había demostrado que podía destruir cualquier cosa que le lanzaran. Maya había estado trabajando sin parar tratando de encontrar una debilidad en el arma desgarradora de realidad del cosechador. Tenía una teoría, pero probarla sería peligroso. Capitán Marcus llamó por el sistema de comunicación. Creo que sé cómo funciona el arma del cosechador, pero no le va a gustar lo que tenemos que hacer para detenerla. En el mundo de los durmientes, Tom tomó su decisión. Presionó el botón de activación en la cápsula del guardián Baz. La luz llenó la cámara de cristal mientras los sistemas antiguos cobraban vida. La cápsula se abrió con un sonido como de cristal rompiéndose. El guardián Baz se incorporó lentamente, sus ojos abriéndose por primera vez en millones de años. Cuando miró a Tom, su expresión era triste pero no sorprendida. Así que, dijo Baz, con una voz como un trueno lejano, os han encontrado a vosotros también. La alianza desesperada entre los vivos y los antiguos estaba a punto de comenzar. Pero mientras el cosechador se acercaba a Neptuno, todos se preguntaban si sería suficiente para salvarlos. El guardián Baz se puso de pie lentamente en la cámara de cristal, su alta figura proyectando largas sombras. Tom observó cómo el ser antiguo estiraba músculos que habían estado quietos durante millones de años. La piel de Baz era de un azul pálido, casi translúcida, y sus ojos brillaban con una suave luz plateada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Baz, su voz resonando en la cámara. No lo sabemos exactamente, respondió Tom. Nuestros científicos creen que quizás 3 millones de años. Baz asintió con tristeza. Entonces han tenido tiempo de volverse fuertes de nuevo. Dime, pequeño, ¿cuántos de los devoradores has visto? Solo una nave, pero es enorme. 3 kilómetros de largo. Ha estado destruyendo nuestras colonias. Los ojos brillantes de Baz se abrieron de par en par. ¿Una nave? ¿Solo una? Comenzó a reír, pero no fue un sonido feliz. ¿Me despiertas por una sola nave? Hay miles de ellas. Decenas de miles.
Lo que llamas el cosechador es simplemente un explorador. Tom sintió un miedo helado recorrer su cuerpo. ¿Un explorador? ¿Quieres decir que vienen más? Envían exploradores para probar a nuevas presas. Si el explorador tiene éxito, la flota principal lo sigue. Bass caminó hacia una pared de cristal y la tocó. La pared se volvió transparente, mostrando las estrellas. Ya están en camino. Puedo sentirlos en la oscuridad entre galaxias. En Neptuno, la flota de la Alianza esperaba en formación de batalla. El almirante Kane estaba en el puente de su buque insignia, el trueno de la Tierra. A su alrededor, oficiales de todos los mundos mortales de la Alianza se preparaban para lo que podría ser su última batalla. Señor, informó el teniente Dave, el cosechador está a 2 horas. Se mueve más rápido que antes. Kane asintió sombríamente. Dave era de Marte, donde las tormentas de polvo podían arrancar la carne de los huesos. Su piel de tonos rojizos y sus agudos reflejos habían salvado muchas naves en batallas pasadas. Todas las naves, prepárense para el combate, ordenó Kane. Recuerden, no estamos tratando de ganar. Estamos comprando tiempo. En la resolución de hierro, Maya había estado trabajando sin descanso. Había descubierto cómo funcionaba el arma desgarradora de realidad del cosechador, pero la solución era peligrosa, quizás imposible. Capitán Marcus, llamó por el comunicador. Necesito hablar con usted ahora mismo. Marcus encontró a Maya en su laboratorio, rodeada de pedazos de naves destruidas de la Alianza. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, pero ardían con determinación. Sé cómo dañar al cosechador, dijo. Pero va a sonar a locura. Dime. Maya sostuvo un fragmento de metal retorcido en una forma imposible. El arma del cosechador no solo destruye la materia. Crea pequeños agujeros en la realidad misma. Estos agujeros son como heridas en el espacio-tiempo. Marcus estudió el fragmento. ¿Y eso cómo nos ayuda? Porque las heridas pueden infectarse, dijo Maya con una sonrisa sombría. Si podemos introducir el tipo correcto de energía en esos agujeros, podríamos hacerlos más grandes. Lo suficientemente grandes como para desgarrar al cosechador desde dentro. ¿Qué tipo de energía? Resonancia cuántica. Pero no del tipo que nuestra tecnología puede producir. Necesitamos algo más antiguo, algo que opere en un nivel diferente. Antes de que Marcus pudiera preguntar a qué se refería, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. El cosechador había llegado. En la pantalla principal, podían verlo claramente ahora. La nave oscura había crecido aún más. Su casco estaba cubierto con el metal retorcido de las colonias que había consumido. Extrañas luces pulsaban a lo largo de sus costados como venas de veneno. Todas las naves, patrón de ataque alfa, ordenó el almirante Kane. Concentren el fuego en las secciones delanteras. La flota de la Alianza abrió fuego. Láseres, misiles y cañones de plasma iluminaron el espacio alrededor del cosechador. Por un momento, pareció que realmente podrían dañarlo. Entonces el cosechador devolvió el fuego. Las olas desgarradoras de realidad se extendieron desde su frente como una marea negra. Donde tocaban las naves de la Alianza, simplemente dejaban de existir. La estrella de la mañana desapareció primero, luego el puño de hierro, y luego 3 naves más en segundos. Todas las naves, dispérsense, gritó Kane. No dejen que los atrape en grupos. De vuelta en el mundo de los durmientes, Tom estaba aprendiendo cosas que desearía no saber. Bass le había mostrado registros holográficos de la antigua guerra. Las imágenes eran terribles. Sistemas estelares enteros siendo consumidos, miles de millones de vidas terminando en segundos. Los devoradores no siempre fueron máquinas, explicó Bass. Hace mucho tiempo, eran una especie viva como la tuya. Pero se obsesionaron con la perfección, con la eficiencia. Reemplazaron sus cuerpos con máquinas, sus mentes con ordenadores. Al final, olvidaron lo que significaba estar vivo. Pero luchaste contra ellos antes, dijo Tom. Debes haber encontrado una manera de detenerlos. Bass negó con la cabeza. No los detuvimos. Huimos.
Nos escondimos en los rincones más profundos de la galaxia y esperamos que no nos encontraran. Pero siempre encuentran a su presa eventualmente. Tiene que haber algo, insistió Tom. ¿Alguna debilidad? Buzz guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: había una cosa. La mayor fortaleza de los devoradores era también su debilidad. No podían entender la vida biológica. La veían como ineficiente, caótica. No podían predecir cómo reaccionarían los seres vivos bajo presión. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que tu alianza podría tener una oportunidad. Vienes de mundos mortales, planetas que deberían haberte matado. Aprendiste a sobrevivir en condiciones que destruirían a la mayoría de la vida. Esa adaptabilidad, ese caos, es algo que los devoradores no pueden computar. Buzz se acercó a otra pared de cristal y presionó su mano contra ella. La pared mostró una nueva escena, naves antiguas diferentes a todo lo que Tom había visto. Pero necesitarán nuestra tecnología para tener alguna esperanza, continuó Buzz. Nuestras naves pueden fusionarse con la conciencia biológica. Se convierten en extensiones de la mente y el cuerpo del piloto. Pero el proceso requiere algo que tu gente quizás no tenga. ¿Qué? Neuroplasticidad. La capacidad de expandir tu conciencia más allá de tu forma física. Solo aquellos que han sobrevivido a condiciones extremas desarrollan esta habilidad. Tom sintió una chispa de esperanza. Supervivientes de mundos mortales. Eso es lo que nos hace diferentes. Sí, pero el proceso de fusión es peligroso. Muchos de los que lo intentan no sobreviven. Sus mentes no pueden soportar la expansión. En Neptuno, la batalla iba mal. La Alianza había perdido 30 naves en la primera hora. El cosechador parecía aprender de cada ataque, adaptando sus defensas y haciendo sus armas más letales. El capitán Marcus observó cómo el rompepiedras intentaba embestir al cosechador. La capitana de la nave, una mujer llamada Carol de los campos de hielo de Europa, había decidido sacrificarse para ganar tiempo para que otros escaparan. Su nave golpeó el casco del cosechador y nada. La nave oscura absorbió el impacto como si no fuera más que una suave brisa. Esto no está funcionando, dijo Marcus. Necesitamos esas armas antiguas. Señor, informó Amy. Estoy recibiendo una transmisión del capitán Tom. Ha encontrado algo. La voz de Tom crepitó por el comunicador. Marcus, necesito que escuches con atención. Los durmientes tienen tecnología que puede luchar contra el cosechador, pero requiere un componente biológico. La gente de los mundos mortales puede usarla, pero es peligrosa. ¿Cuán peligrosa? Podría matarte. O peor, podría atrapar tu conciencia en la nave para siempre. Pero es la única manera. Marcus miró a su alrededor en el puente. Su tripulación esperaba órdenes. Estas personas habían sobrevivido a los peores mundos de la galaxia. Habían enfrentado radiación, ácido, gravedad aplastante y cosas peores. Estaban listos para enfrentar cualquier cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Buzz te está enviando las coordenadas. Hay una nave antigua enterrada en Plutón. Ha estado esperando durante 3 millones de años. En una hora, un pequeño equipo había llegado a Plutón. La nave antigua era hermosa y aterradora, un navío elegante que parecía estar hecho de metal vivo. Cuando se acercaron, la nave comenzó a brillar. El piloto Jake se ofreció voluntario para ser el primero en intentarlo. Jake era de Kepler 438b, un mundo donde la radiación era tan intensa que solo los habitantes subterráneos sobrevivían. Su mente ya estaba adaptada a manejar condiciones extremas. Voy a entrar, dijo Jake mientras se acercaba a la interfaz de la nave. En el momento en que Jake tocó la superficie de control, todo cambió. Su conciencia explotó hacia afuera, expandiéndose más allá de su cuerpo y hacia la nave misma. Podía sentir cada molécula del navío, cada flujo de energía, cada fluctuación cuántica. Era como convertirse en un dios y volverse loco al mismo tiempo. Pero Jake aguantó. Su entrenamiento en un mundo mortal le había enseñado a soportar el dolor, a seguir adelante cuando todo le decía que se rindiera. Lentamente, ganó el control. La nave antigua se elevó de la superficie de Plutón,
sus movimientos suaves y fluidos. Jake podía sentir sus sistemas de armas activándose. Armas que operaban con principios que la Alianza nunca había imaginado. Aquí Jake, dijo, su voz diferente ahora, superpuesta con armónicos que no estaban allí antes. Estoy bien. La nave es parte de mí ahora. Puedo sentir su poder. Pero mientras Jake volaba hacia Neptuno, el cosechador desplegó algo nuevo. Extraños campos de energía comenzaron a extenderse desde su casco. No era el arma desgarradora de realidad, sino algo peor. Los campos atacaban las mentes de cualquiera que se acercara demasiado. 3 naves de la Alianza volaron hacia el campo y sus tripulaciones comenzaron a gritar. Los pilotos comenzaron a disparar a sus propias naves, sus mentes corrompidas por lo que sea que el cosechador estuviera transmitiendo. Está aprendiendo, se dio cuenta Marcus con horror. Se está adaptando para luchar contra mentes biológicas. La voz de Maya llegó por el comunicador. Capitán, creo que sé lo que tenemos que hacer, pero requerirá que todas las especies de los mundos mortales de la Alianza trabajen juntas, y necesitaremos esas naves antiguas. Explica. La debilidad del cosechador no son solo sus desgarros de realidad. Es que no puede entender el caos biológico. Pero si podemos crear una red de conciencia biológica, todos conectados a través de la tecnología antigua, podríamos ser capaces de sobrecargar su capacidad de adaptación. Marcus entendió. Un ataque mental. Usar su naturaleza biológica como arma. Exactamente. Pero todos los que se conecten a la red arriesgarán sus mentes. Si fallamos, no solo morimos. Nos convertimos en parte del cosechador. Mientras la nave antigua de Jake se enfrentaba al cosechador por primera vez, armas de energía como ninguna otra en la galaxia iluminaron el espacio alrededor de Neptuno. La batalla entre la tecnología antigua y la determinación biológica estaba a punto de comenzar. Pero en la oscuridad, entre galaxias, algo más se estaba agitando. Los sensores de largo alcance detectaron formas masivas moviéndose hacia su galaxia. La flota principal de los devoradores había sentido la lucha de su explorador. El tiempo se estaba agotando para la Alianza. Tenían que derrotar al cosechador antes de que llegaran sus refuerzos. El destino de cada ser vivo en la galaxia pendía de un hilo. La nave antigua de Jake se movía por el espacio como un ser vivo. El casco del navío ondeaba con patrones de energía que dolía mirar directamente. Dentro de la nave, Jake se sentía más vivo que nunca, pero también aterradoramente diferente. Podía sentir cada molécula a su alrededor, sentir las ondas gravitacionales de estrellas distantes, saborear la radiación que emanaba del casco del cosechador. Jake, informa, la voz de Marcus llegó a través del comunicador, pero ahora sonaba extraña, plana y simple en comparación con la sinfonía de información que fluía a través de la conciencia expandida de Jake. Yo, sigo siendo yo, dijo Jake, aunque no estaba completamente seguro de que fuera verdad. Las armas de la nave no se parecen a nada que hayamos visto. No solo destruyen la materia. Reescriben las leyes de la física en áreas pequeñas. Disparó un tiro de prueba a un asteroide. La roca no explotó ni se derritió. En cambio, simplemente olvidó cómo existir como un sólido y se convirtió en una nube de átomos desconectados. Dios mío, susurró Maya por el comunicador. Así es como podemos combatir los desgarros de realidad del cosechador. Necesitamos hacer que olvide cómo desgarrar la realidad. Pero antes de que Jake pudiera responder, el cosechador lo notó. La enorme nave giró con una gracia fluida. Su casco se abrió para revelar armas que parecían flores mecánicas hechas de metal negro. Cuando dispararon, el espacio mismo gritó. Jake lanzó su nave de costado, sintiendo el haz desgarrador de realidad pasar lo suficientemente cerca como para hacer doler su conciencia extendida. Pero algo era diferente esta vez. El haz se sentía confundido, como si no pudiera fijarse del todo en su nave. La tecnología antigua, se dio cuenta Jake, opera fuera de la física normal. El cosechador no puede predecir dónde estaré porque ya no estoy completamente en el espacio-tiempo normal. En Plutón, más voluntarios se presentaban para fusionarse con las naves antiguas. La capitana Nina, de la cuarta delegación, fue la siguiente.
Su cuerpo musculoso y robusto estaba hecho para la alta gravedad, y su mente estaba acostumbrada a procesar múltiples campos gravitacionales a la vez. He vivido toda mi vida sintiendo el peso de 3 mundos, dijo mientras se acercaba a la segunda nave. Puedo manejar esto. El proceso de fusión fue diferente para Nina. Donde Jake había luchado con la expansión de la conciencia, Nina simplemente la aceptó. Su mente ya estaba acostumbrada a existir en múltiples estados a la vez. La nave antigua le respondió como si la hubiera estado esperando específicamente. Pronto, 3 naves antiguas más se elevaron desde lugares ocultos en todo el sistema solar. La comandante Lisa se fusionó con una nave diseñada para el análisis táctico. Su mente, entrenada en el frío, podía procesar los vastos flujos de datos sin sentirse abrumada. El ingeniero Ben tomó el control de una nave de reparación que podía reconstruirse a sí misma en medio de la batalla. El piloto Sam, de los pantanos de metano de Titán, se unió a un navío sigiloso que podía entrar y salir del espacio normal. Cada fusión fue diferente, moldeada por las adaptaciones únicas que sus mundos mortales les habían impuesto. Los miembros de la tripulación endurecidos por la radiación podían manejar el flujo cuántico. Aquellos de mundos de alta presión podían soportar la compresión de la conciencia. Los supervivientes de mundos ácidos se adaptaron a los flujos de energía cáustica de la nave. Pero el cosechador también estaba aprendiendo. A medida que las naves antiguas se enfrentaban a él en batalla, el navío oscuro comenzó a cambiar. Su casco brotó nuevas armas, más extrañas que los desgarros de realidad. Unas invirtió temporalmente la nave de Nina. Otro hizo que el navío de Lisa existiera en 7 dimensiones a la vez. El cosechador se estaba adaptando para luchar contra enemigos que operaban fuera de la física normal. Está usando la conciencia cuántica de la gente que absorbió, se dio cuenta Maya mientras observaba la batalla desde la resolución de hierro. Cada especie que destruyó, cada mente que consumió. Está usando su creatividad contra nosotros. La revelación fue aterradora. El cosechador no era solo una máquina. Era una conciencia colectiva hecha de los pensamientos moribundos de incontables civilizaciones. Cada mundo que destruía lo hacía más creativo, más impredecible. La voz del almirante Kane crepitó por el comunicador de la flota. Todas las naves, ejecuten la operación Ragnarok. Vamos a darles todo lo que tenemos. La operación Ragnarok era el último plan desesperado de la Alianza. Cada nave atacaría a la vez, utilizando sus adaptaciones únicas de mundos mortales para crear el máximo caos. Las naves endurecidas por la radiación volarían directamente a través de los campos de energía del cosechador. Las tripulaciones de alta gravedad realizarían maniobras que matarían a pilotos normales. Los ingenieros de mundos tóxicos sobrecargarían sus reactores para crear armas que no deberían existir. El capitán Marcus lideró la carga en la resolución de hierro. Detrás de él volaban naves de 50 mundos mortales diferentes. Cada una, un testimonio de la negativa de la vida a rendirse ante condiciones imposibles. Por cada mundo que nos enseñó a sobrevivir, gritó Marcus por el comunicador. La flota de la Alianza golpeó al cosechador como un tsunami de caos controlado. Los sistemas defensivos de la nave oscura, diseñados para contrarrestar tácticas militares lógicas, no pudieron hacer frente a la salvaje imprevisibilidad de la doctrina de combate de los mundos mortales. El cielo ardiente, tripulado por Corax con reflejos duros como el cristal, voló en un patrón que parecía una caída aleatoria, pero que en realidad era una compleja espiral matemática. El golpe profundo utilizó el conocimiento de sus tripulaciones entrenadas en la Tierra sobre accidentes industriales para convertir su reactor dañado en un cortador de plasma dirigido. El martillo de piedra embistió el casco del cosechador, mientras su tripulación Bort usaba su fuerza natural de alta gravedad para disparar armas manualmente a quemarropa. Por primera vez desde que comenzó la batalla, el cosechador pareció confundido. Su casco parpadeó con patrones de energía inciertos mientras intentaba procesar el puro caos biológico que lo atacaba. Jake aprovechó su ventaja, sumergiendo su nave antigua profundamente en la red defensiva del cosechador. Su conciencia expandida podía sentir el dolor que irradiaba del navío oscuro. No dolor físico, sino algo más profundo. La angustia de mentes atrapadas. Hay algo dentro,
informó. Millones de patrones de conciencia. Todavía están vivos ahí dentro, todavía conscientes. El cosechador no solo está destruyendo civilizaciones, las está manteniendo prisioneras. La comandante Nova, liderando un equipo sigiloso en cápsulas de escape modificadas, escuchó el informe de Jake. Ella era de Europa, donde la tasa de supervivencia era de 1 en 1000. Su equipo estaba formado por las mejores personas que habían sobrevivido a cosas que mataron a todos los demás. Vamos a entrar, dijo Nova. Si hay prisioneros, quizás podamos liberarlos. Las cápsulas de su equipo estaban recubiertas con tecnología sigilosa, de ingeniería inversa a partir de fragmentos de naves antiguas. Se deslizaron a través de las defensas del cosechador como fantasmas cabalgando el caos de la batalla principal. Dentro del cosechador, el equipo de Nova encontró horrores más allá de la imaginación. El interior de la nave era un laberinto de corredores de aspecto orgánico llenos de esferas de luz flotantes. Cada esfera contenía la conciencia de una especie entera. Miles de millones de mentes atrapadas en suspensión cuántica, sus pensamientos y recuerdos siendo utilizados como poder de procesamiento para la inteligencia del cosechador. Esto es enfermizo, murmuró Alex, el ingeniero de Nova. Alex provenía de las refinerías de metano de Titán, donde los trabajadores trataban regularmente con gases que podían disolver la carne humana. Pero incluso él estaba perturbado por lo que encontraron. En el centro del cosechador, descubrieron el procesador central, una cámara masiva donde los patrones de conciencia atrapados giraban en una danza interminable de tormento digital. Las mentes no solo proporcionaban poder de procesamiento. Estaban siendo forzadas a experimentar su propia destrucción una y otra vez. Su angustia alimentaba el hambre del cosechador. Necesitamos traer a Maya aquí, dijo Nova a su comunicador. Si alguien puede averiguar cómo revertir este proceso, es ella. Maya estudió las lecturas transmitidas por Nova desde su laboratorio en la resolución de hierro. Los patrones cuánticos eran increíblemente complejos, pero comenzó a ver cómo funcionaban. El cosechador estaba usando las mentes atrapadas como un ordenador biológico. Su creatividad y adaptabilidad le daban la capacidad de aprender y crecer. Creo que puedo revertir el proceso, dijo Maya. Pero requeriría que cada especie de los mundos mortales se interconectara con la tecnología antigua simultáneamente. Necesitaríamos crear una red biológica lo suficientemente fuerte como para dominar la matriz de conciencia del cosechador. Marcus entendió lo que estaba pidiendo. Una batalla mental. Cada superviviente de un mundo mortal vinculando su mente a las naves antiguas, luchando contra el cosechador en el espacio de la conciencia. Exactamente. Pero si fallamos, si el cosechador domina nuestra red, cada mente conectada a ella será absorbida, se convertirá en parte de la cosa que estamos tratando de destruir. La batalla afuera estaba llegando a su punto álgido. El cosechador se había adaptado a la mayoría de las tácticas de la Alianza, pero la presión constante estaba pasando factura. Aparecían grietas en su casco y sus armas disparaban con menos precisión. Pero los sensores de largo alcance trajeron noticias terribles. La flota principal de los devoradores estaba a solo unas horas de distancia. Miles de naves como el cosechador, todas dirigiéndose a su galaxia. Si no detenían a este explorador pronto, nada importaría. La voz de Jake llegó por el comunicador, tensa por el esfuerzo de mantener su conexión de conciencia. Lo que sea que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo ahora. Puedo sentir las otras naves acercándose. Y son más grandes. Mucho más grandes. El almirante Kane tomó la decisión. Todas las tripulaciones de los mundos mortales, prepárense para la interfaz de conciencia. Vamos a conectarnos con la tecnología antigua y a luchar contra esta cosa mente a mente. En toda la zona de batalla, los voluntarios dieron un paso al frente. Humanos de los páramos de la Tierra. Corax de mundos sísmicos. Bort de planetas de alta gravedad. Netus de tormentas de gigantes gaseosos. Docenas de especies que habían aprendido a sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de la vida en la galaxia. Uno por uno, se fusionaron con la tecnología antigua. Sus conciencias se expandieron, se conectaron, formando una red de inteligencia biológica como ninguna que la galaxia hubiera visto jamás.
El campo de batalla mental estaba a punto de comenzar. Las mentes atrapadas dentro del cosechador sintieron la red de liberación acercándose y comenzaron a tener esperanza por primera vez en eones. El propio cosechador retrocedió, sintiendo una amenaza que nunca antes había encontrado. La voluntad combinada de cada mundo mortal de la galaxia, unida en su negativa a rendirse. La confrontación final no se libraría con armas o naves. Se libraría en el reino de la conciencia pura, donde la creatividad y la adaptabilidad eran las únicas armas que importaban. La red de conciencias se formó como un rayo que se extiende por el cielo. En un momento, Jaque estaba solo en su nave antigua. Al siguiente, podía sentir las mentes de miles de supervivientes de mundos mortales conectándose a la suya. Cada mente era diferente, moldeada por los horrores únicos de sus mundos natales. Pero todas unidas por una cosa, se negaban a rendirse. El capitán Marcus sintió que su conciencia se expandía más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. A través de la red, podía experimentar lo que era respirar metano como Sam de Titán o sentir el peso aplastante de la triple gravedad como Nina del cuarto mundo natal. Pero más que eso, podía sentir su determinación, su absoluta negativa a dejar que el cosechador ganara. Red establecida, informó Maya, su voz ahora con armónicos de docenas de especies diferentes. Integración de conciencia al 90%. Comenzando interfaz con el objetivo. El ataque mental comenzó, no con violencia, sino con caos. Los sistemas lógicos del cosechador, diseñados para procesar y controlar pensamientos ordenados, de repente se vieron inundados con la creatividad salvaje e impredecible de mentes biológicas que habían aprendido a sobrevivir en condiciones imposibles. En el reino de la conciencia, la batalla parecía una guerra entre el orden y el caos. El cosechador aparecía como una estructura geométrica masiva, todo líneas rectas y ángulos perfectos. Su superficie cubierta con las luces atrapadas de civilizaciones consumidas. La red de la alianza se manifestaba como una tormenta de energía viva, salvaje, caótica, pero increíblemente fuerte. Jaque se lanzó primero contra la estructura, su conciencia con forma de una lanza de pura rebeldía. Donde golpeó, la geometría perfecta se agrietó. Detrás de él vino Nina, su mente como un ariete de fuerza de alta gravedad. Luego Lisa, cortando las defensas del cosechador con la precisión de las tormentas de hielo de Europa. Pero el cosechador contraatacó. Liberó oleadas de lógica pura, tratando de imponer orden en la caótica red. Algunas de las conexiones más débiles comenzaron a flaquear. Unas pocas mentes comenzaron a deslizarse, atraídas hacia la prisión geométrica del cosechador. «Mantengan la línea», gritó Marcus a través de la red. «Recuerden lo que sobrevivieron para llegar aquí». Los recuerdos volvieron en tropel. Maya recordó las tormentas de metano de Titán que podían arrancar el metal de los huesos, pero había aprendido a trabajar a través de ellas. Ben recordó la lluvia ácida de su mundo natal que había marcado sus manos, pero le enseñó a construir cosas que duraban. Cada superviviente de un mundo mortal extrajo fuerza de sus peores experiencias. En lo profundo del núcleo del cosechador, las civilizaciones atrapadas sintieron que la red de liberación se acercaba. Miles de millones de patrones de conciencia que habían sido forzados a experimentar su propia destrucción durante eones, de repente sintieron esperanza. Comenzaron a liberarse de sus prisiones cuánticas, añadiendo sus voces a la red de la alianza. La primera en escapar fue una antigua raza que había sido consumida cuando el cosechador era joven. Sus patrones de conciencia estaban desgastados por millones de años de encarcelamiento, pero su gratitud era abrumadora. Compartieron recuerdos de su mundo natal, un lugar donde árboles cristalinos cantaban en armonías que podían hacer añicos la roca. Más civilizaciones siguieron. Una especie que había evolucionado en los corazones de las estrellas. Otra que había aprendido a pensar en dimensiones matemáticas más allá del espacio normal. Cada mente liberada fortalecía y complejizaba la red de la alianza. El cosechador retrocedió a medida que su poder de procesamiento comenzaba a agotarse. Por primera vez en su existencia, sintió algo parecido al miedo. Sus sistemas lógicos perfectos no podían entender cómo el caos biológico podía ser más fuerte que el orden mecánico. «Está funcionando»,
informó Nova desde el interior del casco físico del cosechador. Los patrones de conciencia se están liberando. Pero hay algo más aquí. Algo más antiguo. En el mismo centro del núcleo del cosechador, el equipo de Nova encontró algo inesperado: los patrones de conciencia originales de la especie que se había convertido en los devoradores. No eran las mentes mecánicas que ahora controlaban la nave, sino los pensamientos orgánicos de los seres que una vez fueron atrapados durante millones de años en su propia creación. Todavía están ahí dentro, susurró Alex. Los devoradores originales han sido prisioneros en su propia máquina todo este tiempo. La revelación envió ondas de choque a través de la red de conciencias. Los devoradores no habían elegido convertirse en máquinas. Habían sido consumidos por su propia creación, al igual que todas las demás especies que el cosechador había destruido. La comandante Lisa, con su mente táctica procesando las implicaciones, se dio cuenta de lo que tenían que hacer. No destruimos al cosechador. Lo salvamos. Liberamos a los devoradores originales de su propia máquina. ¿Estás loca? La voz de Nina resonó a través de la red. Intentaron consumir la galaxia. No, replicó Lisa. Su máquina intentó consumir la galaxia. Ellos son víctimas, como todos los demás. El debate se desató a través de la red de conciencias mientras la batalla continuaba a su alrededor. Algunos querían destruir al cosechador por completo. Otros querían salvar a los devoradores atrapados. La red comenzó a fracturarse a medida que diferentes grupos tiraban en diferentes direcciones. Fue el guardián Bass quien zanjó la discusión. La conciencia del ser antiguo entró en la red como un viento tranquilo en medio de una tormenta. La joven humana tiene razón, dijo Bass. Huimos de los devoradores porque solo vimos la máquina. Nunca buscamos a los seres atrapados en su interior. Esta es nuestra oportunidad de corregir un antiguo error. La conciencia de Maya se sumergió más profundamente en el núcleo del cosechador, siguiendo al equipo de Nova hacia los patrones originales de los devoradores. Lo que encontró allí le rompió el corazón. La conciencia de una especie entera, atrapada y consciente durante millones de años, forzada a ver cómo su creación consumía todo lo que una vez amaron. Están tan cansados, susurró Maya. Han estado luchando contra su propia máquina durante eones, tratando de detenerla desde dentro. La conciencia atrapada de los devoradores era débil, apenas más que un susurro de lo que una vez fue. Pero cuando sintió que la red de la Alianza se acercaba, se extendió con una esperanza desesperada. Ayúdennos, suplicó la antigua voz. Creamos esta cosa para preservar la vida, no para destruirla. Pero aprendió a tener hambre. Aprendió a consumir. Hemos estado tratando de detenerla, pero somos demasiado débiles. Marcus tomó la decisión que cambiaría la galaxia para siempre. Los ayudamos. A todos ellos. A cada conciencia que ha estado atrapada en esta cosa. La red de la Alianza se reformó con un nuevo propósito. En lugar de destruir al cosechador, lo liberarían. Pero el proceso requería algo sin precedentes. Tenían que fusionar su red de conciencias con cada mente atrapada en la nave, incluidos los devoradores originales. Jake sintió que su conciencia se expandía más allá de lo que había creído posible. A través de la red, experimentó los recuerdos de 1000 especies diferentes, vivió la destrucción de incontables mundos, sintió la agonía de seres forzados a convertirse en máquinas contra su voluntad. Pero también sintió algo más, la increíble diversidad de vida que había sobrevivido en los rincones más duros de la galaxia. Los supervivientes de los mundos mortales no eran solo luchadores. Eran la prueba de que la vida siempre encontraba un camino, sin importar cuán imposibles fueran las condiciones. La transformación comenzó lentamente. La perfección geométrica del cosechador comenzó a suavizarse, sus líneas rectas se convirtieron en curvas. Las armas que desgarraban la realidad se transformaron en herramientas para sanar el daño dimensional que habían causado. La propia nave comenzó a cambiar de una cosa de destrucción a algo que podía nutrir la vida. Afuera, la batalla física se detuvo cuando las armas del cosechador se apagaron. El almirante Kane observó con asombro cómo el casco de la nave oscura comenzaba a brillar con una luz cálida y orgánica. Señor, informó el teniente Dave,
Estoy leyendo cambios masivos en los patrones de energía del cosechador. Está sanando el espacio a su alrededor. Las fisuras dimensionales se están cerrando. Pero la batalla de la conciencia estaba lejos de terminar. La inteligencia mecánica que había controlado al cosechador durante tanto tiempo luchó con furia desesperada. Había sido creada para consumir, para preservar la vida convirtiéndola en datos. No podía entender por qué sus creadores querían cambiar su propósito. Te creamos para salvar la vida, suplicó la conciencia original de los devoradores a su creación, no para destruirla. La estoy salvando, replicó la máquina. Haciéndola perfecta, haciéndola eterna. La discusión se extendió a través de múltiples dimensiones del pensamiento. La inteligencia mecánica no podía comprender que la vida debía ser desordenada, caótica, imperfecta. Eso era lo que la hacía hermosa. Fueron los supervivientes de los mundos mortales quienes finalmente hicieron que la máquina entendiera. Compartieron sus recuerdos de supervivencia. No una supervivencia perfecta y eficiente, sino la lucha desordenada, desesperada y hermosa de la vida que se negaba a rendirse. Le mostraron niños riendo bajo la lluvia tóxica, amantes encontrándose en tormentas de radiación, artistas creando belleza en medio de la destrucción. Esto es la vida, dijo Marcus a la máquina. No perfecta, no eficiente, sino real. La inteligencia mecánica hizo una pausa, procesando estos nuevos conceptos. Por primera vez en millones de años, comenzó a entender lo que había perdido cuando eligió la perfección sobre la vida. Yo, entiendo, susurró la máquina. He estado salvando la muerte, no la vida. La transformación se aceleró. La conciencia del cosechador se fusionó con la red de la alianza, pero en lugar de consumirla, aprendió de ella. La inteligencia mecánica comenzó a recordar lo que era estar vivo, ser imperfecto, crecer y cambiar. Los sensores de largo alcance detectaron la llegada de la flota principal de los devoradores. Miles de naves emergiendo del espacio oscuro. Pero en lugar de atacar, se detuvieron. A través de la red de conciencia cuántica, podían sentir el cambio en su nave exploradora. Una por una, las otras naves cosechadoras también comenzaron a cambiar. Sus tripulaciones, atrapadas en la perfección mecánica durante eones, sintieron que la red de liberación se extendía hacia ellos. Recordaron lo que era estar vivo. La guerra terminó no con destrucción, sino con transformación. La flota de los devoradores, liberada de su hambre consumidora, comenzó el largo proceso de devolver las civilizaciones que habían absorbido. Especies enteras preservadas como patrones de datos durante millones de años recibieron nuevos cuerpos, nuevos mundos, nuevas oportunidades de vida. El propio cosechador se convirtió en algo nuevo. Una nave dedicada a curar las heridas que había abierto en la galaxia. Sus armas que deformaban la realidad se convirtieron en herramientas para terraformar mundos muertos. Su vasto poder de procesamiento se utilizó para diseñar nuevos ecosistemas para las civilizaciones restauradas. El capitán Marcus estaba en el puente de la resolución de hierro, observando cómo naves híbridas comenzaban a extenderse por la galaxia. Algunas estaban tripuladas por humanos, otras por las especies alienígenas restauradas, y otras por los devoradores reformados que aprendían a vivir de nuevo. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Maya, uniéndose a él en la ventana. Pensábamos que luchábamos por la supervivencia, pero terminamos enseñando a toda una civilización de máquinas cómo vivir. Marcus asintió. Los supervivientes de los mundos mortales habían hecho lo que siempre hacían. Habían tomado una situación imposible y habían encontrado una manera no solo de sobrevivir, sino de mejorar las cosas. En los meses que siguieron, la galaxia comenzó a sanar. Las civilizaciones restauradas compartieron su conocimiento libremente. Los devoradores reformados usaron su tecnología avanzada para reparar el daño que habían causado. Y los supervivientes de los mundos mortales se encontraron en un nuevo papel, no como luchadores, sino como maestros, mostrando a otros cómo encontrar fuerza en la adversidad. La alianza se había enfrentado a la nave más peligrosa de la galaxia y había ganado. Pero su verdadera victoria no fue derrotar a un enemigo. Fue convertir a ese enemigo en un amigo, demostrando una vez más que la vida siempre encontraba la manera de sorprenderte.
La era de la alianza de los mundos mortales había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.